Bueno, estamos hablando con Carlos Sacchettoni, presidente de Federación Agraria Argentina. Carlos, en principio queríamos preguntarle cómo analiza qué es la situación general de los agricultores familiares en su país. Bueno, se viene hace unos años en una situación bastante compleja, económica del país, y obviamente que al sector de la agricultura familiar, el sector más frágil, más débil, es el primero que sufre el impacto. Y llegamos, luego del cambio de gobierno, a la pandemia, en donde toda la situación ha sido bastante compleja. Si bien en algunos circuitos cortos se ha podido insertar, en muchos otros las producciones se han ralentizado, y nuestra situación de dualidad, o por decirle de alguna manera, la cantidad de cotizaciones de dólar que hay, eh, hace más compleja la situación, porque o bien se inserta el mercado interno o internacional, pero con un dólar oficial bastante bajo, y cuando se compra insumos se compra con valores bastante altos, y esa brecha hace de que la rentabilidad prácticamente sea nula, o no exista, o sea negativa, y que había muchas en las economías regionales donde los agricultores familiares, los minifundios se desarrollan, eh, que ya venían de muchas campañas bastante complejas, sin una cobertura fuerte de seguros, sin un acompañamiento de un fondo de emergencia, y obviamente que se hace sentir con fuerza esa imposibilidad de una resiliencia que debería de existir, que el agricultor familiar está acostumbrado a resistir, a levantarse, pero que la fragilidad económica hace que sea bastante difícil de sobrellevar, y obviamente la concentración está haciendo estragos en nuestra zona, y está no por nada en el censo diciendo de que 5.000 productores y de los más pequeños están desapareciendo por año. Bien, ¿le parece entonces, un poco usted ahí nos hablaba de la situación previa y post pandemia? ¿Podría precisar un poco en qué le parece que la pandemia complejizó o qué situaciones empeoraron o mejoraron en relación con la situación previa de la agricultura familiar? Bueno, hay situaciones puntuales que mejoraron, por ejemplo, algunos consumos, porque la gente, la familia, ha estado en casa y ha tenido posibilidades de realizar otro tipo de comida, y entonces por ahí ha generado algún tipo de compra. Otro de los consumos ha sido el vino, que ha tenido un incentivo al consumo porque no había desplazamientos de gente, y entonces no tenían controles de alcoholemia, y obviamente que podían consumir con mayor flexibilidad la bebida. Pero eso por un lado ha permitido todo lo que ha sido venta de mercado de cercanía o supermercado, de tener esa posibilidad de incremento. Lo que sí que ha complejizado es toda la situación gastronómica, de restaurantes, de hoteles, en donde al no haber actividad, obviamente que ese consumo se ha sentido, y otra barrera a superar ha sido la ralentización propia que ha generado los controles internos en cada límite interprovincial, y que algunos han venido bastante fuertes y bastante complejos, y han generado conflictos que hasta han llegado a cortarse la ruta desde una provincia a la otra, la gente pidiendo precisamente la circulación para gente que se encontraba circunstancialmente viviendo en una provincia y que tenía que trabajar en otra alguna producción. Y bueno, todo esto ha sido bastante complejo de sortear y lograr
aprovisionamiento normal. Sí, durante la pandemia lo que ha existido es la profundización de los mercados locales, los circuitos cortos, pero que todavía hay un camino muy largo para andar, ya sea con los municipios, con las provincias y a nivel nacional, hacer una profundización de la compra pública para que los contemple, los involucre y les dé la posibilidad concreta de desarrollo al pequeño productor, al agricultor familiar. Perfecto. Usted en este tiempo ha hablado mucho de que la agricultura familiar y en general la agricultura, el trabajo de los productores agropecuarios fue considerado esencial por el gobierno nacional. De hecho, se le permitió, fue una de las actividades que nunca tuvo que detenerse en el marco del aislamiento social preventivo obligatorio. Pero usted ha enfocado en los últimos tiempos en que, bueno, no, esa mirada esencial no se condice con las políticas o con las acciones políticas. Si nos pudiera precisar sobre ese tema. Ahí tuve un desliz, no interpreté la pregunta bien, disculpa. Que usted en los últimos tiempos ha dicho que la actividad de los productores agropecuarios fue considerada esencial, porque de hecho no tuvieron que dejar de producir en todo el tiempo del aislamiento social, fue una de las actividades que no paró. Sin embargo, ha dicho que eso no se condice con la mirada de las políticas, digamos, ¿no? Que el gobierno, así como dio apoyo a algunos sectores, no ha visto usted una situación similar con los productores. Quería preguntarle si puede contarnos sobre esta mirada que tiene. Bueno, la verdad es que desde que se inició la cuarentena fuimos declarados actividad esencial y nos permitieron continuar con la actividad. Principalmente cuando arrancaba teníamos muchas cosechas de cereal, de productos regionales como la uva, el olivo, frutales, y la verdad que eso se pudo realizar, se hizo bastante hincapié en el traslado de los cosechadores, la posibilidad de realizarlo. Esto estuvo muy bien, lo que sí que obviamente como actividad que se pudo realizar fue dejada para lo último en cuanto a las asistencias y a tanto financieras como económicas puntuales directas, entendiendo de que se estaba desenvolviendo la actividad. No pudieron ingresar a financiamientos con tasas accesibles, lo cual complejizó una situación económica que, más que se pudiera realizar la actividad, no decía que estábamos bien, que había una liquidez financiera como para desenvolverse solo. Y esto realmente no existió, se está pidiendo también que haya una contemplación especial, una segmentación para que haya un trato diferenciado impositivo al de menor escala, y que esto realmente redunde en que ese trato diferenciado al que es distinto realmente le permita impulsar en la actividad. Ha quedado bastante graficado que no solo pueden producir, sino que preservan el entramado rural del interior del país, la familia de los productores, y hacen al contexto de una Argentina totalmente distinta, no concentrada, y obviamente para que haya una concentración, todas esas familias de productores, de agricultores familiares, se deben dejar la actividad e ir a hacinarse en los conos urbanos. Esto es lo que estamos luchando para que no suceda, para que nos acompañe el gobierno, un gobierno que desde que ha comenzado se ha expresado en esa vía, pero obviamente que todavía faltan un sinnúmero de herramientas de consensuar, debatir y ponerlas en práctica para que realmente podamos generarle las expectativas de progreso, de desarrollo que necesitan el productor familiar,
el agricultor necesitamos que sea mirado como un productor pequeño, con toda la potencialidad de desarrollo, y no como un productor sinónimo de pobreza, de indigencia y de asistencialismo. Perfecto. Un poco quisiera que hablemos de las políticas públicas específicas para la agricultura familiar, no vinculado con la pandemia, sino en general, en la situación de las políticas públicas en el país. Si puede contarnos cómo analiza la situación de las políticas, luego sí podemos precisar si quiere sobre la cuestión en pandemia, pero bueno, en qué situación está la ley 27.118 de agricultura familiar, y qué otras políticas cree que el Estado viene aplicando bien en relación con los pequeños productores y agricultores familiares. Bueno, la verdad que es esencial. Nosotros tenemos una ley en Argentina, que es la 27.118, de reparación histórica de la agricultura familiar, que tiene lamentablemente la necesidad o la falencia de no haber sido reglamentada, y dentro de esa reglamentación no tener una partida presupuestaria. No tiene un presupuesto mínimo para la realización de todo lo que expresa. Entonces nos quedamos con una muy buena ley que tiene una muy buena expresión de deseo, pero que en algunos puntos es inviable porque no se cuenta con los recursos. Eso es lo que estamos pidiendo, de que exista una posibilidad de reglamentarla. Le hemos arrimado, hemos trabajado con las distintas organizaciones, y le hemos arrimado un borrador al presidente de la Nación, para que se pueda concretar esta reglamentación, y en consecuencia se la dote del presupuesto necesario, y también a través de esta puesta en marcha, también se regularice la situación de registro de agricultores familiares, que venía con algunas situaciones en el periodo anterior de este mismo gobierno. Tenían las situaciones irregulares de registro, hubo problemas también, algunas organizaciones que tomaron la posta de realizarlo y no se concretó como correspondía. Luego llega el gobierno de Macri, y va desestimando esta posibilidad de generar ese registro, y ahora que ha vuelto este gobierno, ojalá que podamos resolver y corregir las falencias, las deficiencias que tenía, y que realmente se pueda dar preciso al registro, porque las políticas pueden ser mucho más precisas cuanto más pormenorizados estén los datos de a quiénes dirigirlas, y entendemos que esto debe ser así, debe tener la hoja de ruta perfectamente delineada del gobierno, como para poder, conjuntamente con las organizaciones, construir las herramientas necesarias. Entendemos que tiene que haber una sinergia muy fuerte, la Secretaría de Agricultura Familiar con los organismos como el SENASA, como el INTA, a través de los IPAP, que son los específicos del Instituto Tecnológico para la Agricultura Familiar, y que realmente se generen también el desarrollo tecnológico adecuado, para permitirle una mejor eficiencia productiva a todos estos pequeños productores, y que realmente no solo sean tenidos en cuenta en un discurso, sino que realmente se vea plasmado en una concreción de políticas de desarrollo y que permitan el progreso. El presidente de la Nación, el 8 de septiembre, que se conmemora en Argentina el Día del Agricultor, hizo anuncios, entre ellos sí dio cuenta de este borrador de reglamentación de la agricultura familiar, y habló de los fondos que se van a destinar a la agricultura familiar, así que en principio se vio como un anuncio interesante en relación con el sector. ¿Cuáles son las cosas que desde FA se le han pedido al presidente, a los ministros durante este tiempo de pandemia? Ustedes han mantenido reuniones virtuales,
¿Cuáles son las cosas? En algunos casos usted habla de compras públicas, de seguro, multirriesgo. ¿Cuáles son, si puede precisar, cuáles son las cosas que FA está pidiendo, no solo por necesidad, sino porque ustedes creen que son herramientas para el desarrollo del sector? Sí, creemos no solo para la agricultura familiar, pero sí entendiendo de que el agricultor familiar es el que por lo general vive en donde desarrolla su actividad, es que pedimos que haya infraestructura, que haya una buena red de caminos, que tengan disponibilidad, ya sea cuando hay un temporal o cuando hay una seca, que puedan acceder a sus campos y que a su vez puedan llevar a sus hijos a las escuelas, obviamente en un tiempo normal, y en un tiempo como el que estamos atravesando de pandemia, que se puedan desarrollar con la virtualidad, el servicio de conectividad que corresponde para que puedan realizar sus estudios a distancia, como se están haciendo ahora, y no solo para eso, sino para que puedan también continuar con los secundarios, con los terciarios, viviendo sin tener que desarraigarse de esos lugares cercanos a los pueblos del interior, y con los mismos servicios que si estuvieran en una ciudad o en un pueblo, y esto va hacia el arraigo, hacia la posibilidad concreta de que nuestro arraigo tenga rostro no solo humano, sino el esencial, el de la mujer, que es el pilar fundamental de toda esta actividad de la agricultura familiar, y generar las condiciones necesarias para que se puedan desarrollar los jóvenes que indefectiblemente son el futuro, y que un futuro con jóvenes agricultores familiares van a consolidar el arraigo y a preservar una agricultura de baja escala sin concentración, que es lo que uno mayormente está pretendiendo. También tiene que haber acceso al financiamiento, ya sea con aportes no reembolsables, con fondos rotatorios y con asistencia de garantías para que puedan acceder a créditos de la banca pública, que deben ser una banca de fomento, y que debe estar al servicio también del pequeño agricultor, del agricultor familiar, que por lo general no está cerca de estas situaciones y lo necesita y mucho. Y también en cuanto a la comercialización, debe existir una posibilidad concreta de compra pública, de mercados cortos, en donde el actor principal sea el agricultor familiar insertando su producción en los pueblos, y custodiar mucho de que toda la producción que tenga que recorrer distancias no tenga distorsión en la cadena, porque termina castigando al productor con precios por debajo de los costos y al consumidor porque llega totalmente distorsionado, totalmente elevado, y se torna prácticamente inviable realizar el consumo de esos productos. Creo que ahí radica mucho preservarle la rentabilidad. Y por el otro lado, cuando hay una inclemencia climática, necesitamos imperiosamente que haya un fondo de emergencias que asista y que permita mitigar los efectos de la sequía, de las inundaciones, de los incendios, de las heladas, del granizo, de todas estas situaciones de inclemencia que hemos atravesado, que por cierto han sido muchos, hasta incluso fuertes nevadas, y que lamentablemente es incalculable la cantidad de dinero que se pierde en manos de los productores, pero que si no se los asiste en el momento adecuado, muchos de ellos, por la fragilidad económica que tienen, lamentablemente salen del circuito. Y también fortalecer y dar garantías de inversión a través de un seguro multirriesgo que
tenga previsto cualquier tipo de inclemencia y que al productor lo libere de esa especulación de si invierte o no, porque el invertir a veces le genera un ingreso económico o el egreso de la producción si tiene una inclemencia climática. Esto debe desaparecer para que el dinamismo de producción, esté o no la producción, se realice y no signifique un atraso para el productor, y corrigiendo de que cuando hay cosecha, haya rentabilidad. Yo creo que el futuro es mucho más promisorio, no solo para el agricultor familiar, para su emprendimiento, sino también para todo el contexto de personas que necesitan empleo y que obviamente todas estas actividades intensivas generan y que lo multiplican en el transporte, en el proceso de valor agregado, en la distribución en las grandes ciudades, y que obviamente esto es la vía que creo hoy por hoy tiene la nación argentina la gran necesidad de convertir el asistencialismo indefinido en una propuesta laboral digna para que puedan salir de la pobreza un montón de familias que están, tanto por la situación crítica económica que tiene el país, como los efectos de la pandemia, puedan ser mitigados y realmente se pueda poner al país de pie y salir adelante. Bien, usted un poco ya sintetizó cuáles son las propuestas de Federación Agraria para la agricultura familiar, porque bueno, en cada uno de los temas que estuvo hablando dijo cuáles eran las cuestiones esperables. Quisiera, si puede, darnos alguna referencia en relación, por un lado, al impacto que tiene el proceso de evaluación y de variaciones permanentes en el precio del dólar y el tema de las retenciones, que han sido los dos temas que estas últimas semanas han ocupado la escena pública argentina, digamos, para, bueno, decir cuál es la posición de Federación Agraria en relación con estos dos temas. Bueno, sinceramente, esto ha sido un profundo debate que nosotros siempre hemos llevado adelante. Si bien siempre hemos entendido que impositivamente o en las retenciones mientras tengan que estar, necesitamos que haya una segmentación, un escalonamiento, un trato diferenciado. También entendíamos desde que comienza este nuevo gobierno de que cuanto más presión le imprimieran a la suba de retenciones, mayor problema íbamos a tener, mayores complicaciones íbamos a tener, porque estaban poniendo en el filo de la pérdida total de rentabilidad a un sector mediano capitalizado y grande, obviamente que a todo el más chico lo ponían en una situación totalmente compleja, totalmente difícil, y esto en commodities de inserción internacional, y ni hablar de los de economías regionales que les actualizaban las retenciones en un primer momento, en diciembre, en donde son actividades que tienen una mano de obra intensiva, un costo bastante importante, y cualquier sobrepresión, sobretensión, la variable de ajuste lamentablemente siempre es el sector primario, y todas estas medidas se tomaron, y al que más efecto nocivo, negativo le hicieron es al pequeño productor, que es el que primero vende. Y vende obviamente en las variables que hay en el momento, con retenciones altas, percibiendo poco por lo que vendió, por sus productos. Cuando en estos últimos días anuncian una baja de retenciones solamente para la soja y dejan a las otras retenciones como estaban en las economías regionales, lo que ha impactado es en que el productor está totalmente descapitalizado, porque ha vendido con precios que le pagaron producto de todas las cargas que tenían los industriales exportadores muy altas,
ha recibido precios muy bajos, y obviamente que todas estas medidas han sido un contrasentido, porque lamentablemente en el momento adecuado de favorecer a los pequeños no se hizo, y hoy cuando se hace esta rebaja se está favoreciendo a los sectores concentrados, a los sectores grandes y a los sectores industriales, que claramente lo que han tenido es una transferencia de recursos del sector primario, el menos capitalizado, el más chico, hacia el sector más concentrado. Una medida que ha hecho mucho ruido, ha generado mucho descontento en nuestro sector, y bueno, lamentablemente lo del dólar está sinceramente jugando una mala pasada, porque tenemos un dólar oficial que va marcando el pulso de la inflación, que es entendible que no es necesario una inflación alta, pero que tenemos una dualidad cambiaria entre el oficial al blue o cualquiera de las otras cotizaciones, muy, muy alta, en donde lo duplican tranquilamente, y esto está diciendo a las claras que la desconfianza que hay, no solo en el gobierno, sino en todo el contexto que se está generando, la desconfianza es tan alta y la emisión ha sido tan fuerte que hay un desfasaje muy grande, y esta cotización oficial tan baja comienza a ser un problema para nuestros productos regionales, porque, por ejemplo, en las góndolas se puede ver un champán de Francia que no está vencido, no tiene ninguna malas condiciones, más barato que el argentino. Y eso no es que necesariamente esté más barato que el argentino. Lo que sí es que en el dólar que ingresa traducido al oficial termina más barato que lo que le cuesta a un argentino producir una botella de champán. Y así en todas las producciones. Entonces, cuanto más atrasado esté el dólar, más difícil va a ser sostener nuestras producciones con rentabilidad, y más fácil va a ser el ingreso de producciones que compitan deslealmente con las nuestras. Entonces, creemos nosotros que hay que buscar algún sistema que estimule a las producciones regionales, ya que hay tantas cotizaciones, que haya una especial que le permita al sector productivo producir con distintas condiciones, porque de esta manera seguramente no nos va a ir bien, como no nos ha venido yendo, pero es muy complejo lo que está sucediendo hoy, una crisis muy fuerte de confianza, con un atraso cambiario que puede generar un efecto muy nocivo en unas economías bastante endebles que tenemos en Argentina. No mencionó y quería consultarla en relación con el fondo de compensación o la devolución que anunció el gobierno el mismo día que hizo el anuncio de retenciones, que es una medida que en algún punto vendría a compensar al pequeño productor. ¿Cómo está esa situación? Porque bueno, al momento que se anunció, ustedes, bueno, hacía tiempo venían denunciando y diciendo públicamente que no se había efectivizado el pago. Así que bueno, preguntarle sobre esa compensación. Sí, la verdad es que ha sido una ardua tarea. Esto ha sido una bandera de federación de siempre, en la búsqueda de que nos reconozcan y nos traten diferente a los que tenemos una escala más chica, los que somos distintos realmente. Y bueno, en diciembre se hace la ley, nosotros estuvimos aportando ideas y lamentablemente no logramos plasmarlo en un artículo que quedara explícito de qué manera. Nosotros pretendíamos un mínimo no imponible, no lo pudimos lograr. Luego también continuamos discutiendo y debatiendo y aportándole al gobierno, y llegamos a un anuncio en marzo de un sistema de compensación que tenía una cierta gradualidad, pero que lamentablemente se fue diluyendo en el tiempo. Lo reclamamos día a día y no se hizo efectivo, y en estos últimos anuncios vuelve a realizarse el anuncio de que serán
oficializadas y pagadas las compensaciones, con un esquema que cambia un poco, no es el mismo que había en marzo, también tiene un sentido de gradualidad, pero que hasta el momento no se ha hecho efectivo, si bien tenemos la promesa de que en estos días, la promesa del ministro de Agricultura, Luis Basterra, de que en estos días se va a concretar ese pago de las compensaciones. Obviamente que también nosotros hemos hecho una fuerte advertencia de que de fallarnos, de no cumplirnos, nosotros haríamos una reacción generando la evidencia del descontento por una política pública que se prometió desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández y que lamentablemente estamos llegando prácticamente al año y aún no se ha cumplido. Bueno, las últimas dos preguntas. La primera es cómo evalúa la acción en este tiempo de Coprofam, en el tiempo que a usted le ha tocado participar y bueno, específicamente también en este momento de pandemia. Bueno, la verdad que Coprofam ha venido haciendo un trabajo muy bueno, generando una sinergia entre los distintos países, entre las asimetrías que tenemos en toda la región, y generando el acercamiento a la capacitación, a distintos cursos, a la interrelación y a la construcción de políticas públicas en los distintos países y a las comparativas para poder copiar o hacer el traje a medida en cada uno de los países. Y obviamente que en este tiempo de pandemia también hemos tenido el desarrollo de todas las actividades vía virtual. Continuamos también con la agenda de los trabajos, de la generación de políticas públicas, escuchándonos cómo va la situación específica de la pandemia y cuáles son las medidas de cada país. Y yo creo que ha tenido un rol muy importante en la región, en sinergia con la REAF, generando también recomendaciones muy importantes para los países miembros del Mercosur y para la región, de políticas que si bien se venían solicitando y que estábamos en un año que creíamos iba a ser el despegue del lanzamiento de la década de agricultura familiar y que lamentablemente la pandemia nos puso en otro escenario, pero que Coprofam hace un rol muy importante de diálogo entre los distintos países, los distintos gobiernos y la generación de políticas públicas. Bueno, y por último, preguntarle cuáles son sus deseos o sus expectativas para el futuro, en cuanto a la agricultura familiar, en cuanto a la organización de la que usted forma parte, en cuanto a Coprofam, ¿no? En general. La verdad que creo que todos los integrantes de Federación Agraria, todos los integrantes de cada institución que integran a Coprofam, y cada agricultor familiar tenía grandes expectativas de que tuviéramos en este 2020 un espacio muy protagónico después de la declaración de la década de agricultura familiar y ojalá que podamos ir plasmándolo conjuntamente con los gobiernos, instando a los gobiernos a que nos acompañen para que sean reivindicados los derechos, para que se le den las condiciones necesarias para habitar, desarrollarse, tener expectativas de progreso en las familias de los agricultores familiares en cada uno de los países miembros de la Coprofam, y que la Coprofam, como lo ha venido, que se profundice, se mantenga y que sea una voz indicativa en las políticas públicas que necesitan los países de la región para un buen desarrollo, el adecuado desarrollo de la agricultura familiar y obviamente
como federado, como representante de pequeños y medianos productores, que nosotros logremos generar políticas que en momentos tan difíciles le puedan significar a nuestros productores primero que nada el sostenimiento en la actividad, la no desaparición, el freno a la concentración y darle la expectativa y las condiciones necesarias para poder desarrollarse. Creo que hoy por hoy, en un corto y mediano plazo, sería la expectativa más fuerte que tenemos, no solo para Federación, para Coprofam y para toda la agricultura familiar a nivel mundial. Carlos, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias.